Resolución de una red eléctrica por la ley de Ohm. Aquí tenemos ese circuito con una fuente de 30 volts y 5 resistencias. Lo que vamos a hacer es encontrar cada voltaje y cada corriente que pasa a través de cada una de las resistencias. Bueno, a diferencia de los capacitores, en este caso, cuando las resistencias están en serie, las resistencias se suman para encontrar el equivalente, y para encontrar el equivalente cuando están en paralelo, se suma la inversa de las inversas. Entonces, en este caso, cuando tenemos la fuente de voltaje de este lado, lo más recomendable es comenzar el circuito de la parte más alejada de la fuente de voltaje. Entonces, vemos que en este caso estas dos resistencias están en paralelo. Vamos a encontrar la llamada resistencia equivalente. Vamos a ponerle número 1 porque van a ser varias. Y como están en paralelo, dijimos que la inversa de los capacitores, entonces 1 entre la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 entre 40 ohms de la resistencia 4 más los 40 ohms inversos de la resistencia 5. Esto va a ser igual a 1 entre 20 ohm, pero la inversa, entonces la R equivalente 1 va a ser igual a simplemente 20 ohm. Cuando ya tenemos esta resistencia equivalente, entonces pues es recomendable dibujar otro circuito, primero con las resistencias que no cambian. Por ejemplo, esta es la resistencia 1 de 10 ohm. Aquí vamos a dibujar la resistencia 2 de 60 ohm que no ha cambiado. Aquí está la resistencia 3. Y estas dos resistencias que acabamos de hacer acá es la llamada resistencia equivalente 1 con un valor de 20 ohms. La resistencia 3 tiene un valor de 10 ohm. Y cuando pasamos a este circuito, bueno, vemos ahora que tenemos para dibujar en serie o en paralelo. Entonces, en este caso, estas dos resistencias están en serie. Vamos a llamarle a esa resistencia en serie resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 2 va a ser igual a simplemente sumar 10 ohms más 20 ohm. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 30 ohm. Paso siguiente, entonces se recomienda, bueno, aquí no puse el voltaje hace rato, pero el voltaje es de 30 volts. Se recomienda hacer el dibujo de cómo quedaría ahora nuestro circuito una vez que se haya obtenido esa resistencia equivalente. Aquí está la resistencia 1 de 10 ohms que no ha cambiado su valor, y la resistencia 2 de 60 ohms que tampoco. Y aquí entre estas dos quedó únicamente la resistencia que se llama equivalente 2 con un valor de 30 ohm. Y el voltaje sigue siendo de 30 volts. Entonces aquí en este caso, siguiente paso, estas dos resistencias están como, están en paralelo. Vamos a llamarle a esa equivalente, vamos a llamarle resistencia equivalente 3. Y vamos a utilizar la otra forma de obtener paralelos cuando es únicamente válida para dos resistencias, que es multiplicar 60 por 30 y dividirlo entre la suma de 60 más 30. Entonces sería 60 por 30 dividido entre 90. Esto me va a dar igual a 20 ohm. Entonces quiere decir que estos dos me van a producir una resistencia equivalente. Lo voy a hacer acá abajo, donde todavía tengo R1 y donde ya nada más me queda ahora la resistencia equivalente 3 que acabo de calcular de 20 ohm. Y tengo aquí la resistencia 1 de 10 ohms todavía con mi fuente de voltaje de 30 volts. Entonces de este circuito me queda ya nada más ese circuito de acá abajo. Y finalmente puedo obtener otra equivalente entre esas dos. Como va a ser la última, voy a llamarle simplemente resistencia equivalente, pues que va a ser igual a esas dos que están en serie. Pues simplemente va a ser 10 ohms más 20 ohm. Este es igual a 30 ohm. Y dibujo entonces mi último circuito con únicamente una resistencia, que es la resistencia equivalente con un valor de 30 ohm. Y sigo teniendo ahora mi fuente de 30 volts. Muy bien, entonces aquí en este caso ya llegué a la resistencia equivalente del circuito. Quiere decir que el efecto
de tener todas estas resistencias conectadas de esta manera, me resulta en únicamente una sola resistencia conectada con la fuente de 30 volt. Y aquí vamos a pasar entonces de atrás hacia adelante para encontrar los valores de las corrientes y voltajes de cada uno que nos está pidiendo. Vamos a dibujar las corrientes en rojo y los voltajes en azul. Entonces por aquí circula una corriente eléctrica, vamos a llamarle corriente eléctrica I, que es la corriente eléctrica de la fuente. Entonces este voltaje que tiene esta resistencia equivalente, pues es el mismo voltaje de la fuente a la que está conectada en paralelo. Entonces quiere decir que el voltaje de la resistencia equivalente es de 30 volt. Lo que me hace falta calcular aquí es el valor de la corriente eléctrica. Entonces en este caso, esta corriente eléctrica pues va a ser igual, según la ley de Ohm, a V entre R. En este caso, ¿cuál V? Pues los 30 volts de la resistencia o de la fuente, porque ahorita son iguales, dividido entre la resistencia, en este caso 30 ohm. Entonces quiere decir que la corriente va a ser igual a 30 volts entre 30 ohm, 1 ampere. Y ese valor de corriente se lo voy a ir poniendo a esta resistencia, 1 ampere. Muy bien, en esta resistencia ya tengo los tres elementos, corriente, voltaje y resistencia, y ahora me voy a pasar al circuito anterior. En ese circuito anterior, fíjense que esta corriente que yo dibujé abajo es la misma corriente que pasa por aquí. Es la misma corriente I. Por lo que entonces la corriente que pasa a través de la resistencia 1 también es la corriente de 1 ampere. Y la corriente que pasa en la resistencia equivalente 3 es exactamente 1 ampere. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las dos resistencias? Pues la diferencia va a ser el voltaje. El voltaje ya no va a ser igual entre las 2 a 30. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces vamos a multiplicar, para encontrar el voltaje en la resistencia 1, vamos a multiplicar a R por I. Recuerden la ley de Ohm, voltaje es igual a R por I. Entonces al multiplicar 10 ohms por 1 ampere, esto es igual a 10 volt. Quiere decir que esta resistencia tiene un voltaje de 10 volt. Y que el voltaje de la llamada equivalente 3 va a ser igual a su resistencia, 20 ohm, por la corriente que pasa por él, por 1 ampere. 20 ohm por 1 ampere es igual a 20 volt. Entonces esta resistencia tiene un voltaje de 20 volt. Y aquí empezamos a hacer las comparaciones o las comprobaciones de los voltajes. Miren, si aquí tenemos una fuente de 30 volt, quiere decir que este voltaje se está dividiendo una parte aquí y en una parte acá. Entonces efectivamente en uno tengo 10 volt y en el otro 20 volt. Entonces la suma de 10 más 20 me da efectivamente los 30 volt de la fuente de voltaje. Si ya resolvimos esto, vamos a pasar los resultados al circuito de acá arriba. Entonces esta resistencia tiene un voltaje de 10 volt y esta resistencia tiene un voltaje de una corriente, perdón, de 1 ampere, porque por aquí venía la corriente. Pero la corriente al llegar a este punto se va a dividir en una parte para acá y en una parte para acá. A esta corriente le vamos a llamar I2 y a esta corriente, como era el equivalente 2, vamos a llamarle I equivalente 2. ¿Qué es lo que tienen en igual las resistencias que están en paralelo? Estas resistencias están en paralelo. Entonces lo que tienen igual entre ellas, en este caso, ¿qué es? Es el voltaje. ¿Cuál voltaje? Bueno, el voltaje de la última equivalente, esta. Entonces, estos 20 volts que están aquí son los 20 volts que va a tener tanto esta resistencia como esta resistencia. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, en ese circuito que voy a hacer, voy a calcular lo que es la corriente 2 y la corriente de la equivalente 2. La corriente de la 2, con estos datos que están acá, entonces sería voltaje, 20 volt entre 60 ohms. Esto es igual a 20 entre 60, 0.33 amperes. Y en la equivalente 2 va a ser igual al voltaje 20 volt entre 30 ohms. Esto es igual a 0.666 amperes.
Y aquí vamos a escribir los valores. Ok, ahora esta va a tener 0.333 amper y esta va a tener 0.666 amper. ¿Qué sucede si yo sumo los voltajes, las corrientes que me da este más este? 0.333 más 0.666, ¿a cuánto me da igual? Pues me da igual a 1. ¿A cuál 1? Pues a este 1 amper que venía por aquí y que se dividió en estas partes. Entonces así puedo ir comprobando que esté haciendo bien los circuitos. Cuando termine con ese circuito me voy a pasar al anterior. Vamos a ir escribiendo cada uno de los datos. Entonces esta tenía un voltaje de 10, este tenía un voltaje de 20. Hasta ahí vamos a dejarlo y vamos a pasar con las corrientes. Esta tenía una corriente de 1 amper, esta tenía una corriente de 0.33 amperes. Pero vean que esta corriente que está aquí es la corriente 2 y esta corriente que pasa por acá es la misma entre esta y esta. La misma a cuál? Pues la misma, la equivalente que acaban de calcular acá en la parte de abajo. Entonces la R equivalente de 1 tiene una corriente de 0.666 amperes y la del R3 también tiene una corriente de 0.666 amperes. ¿Qué es lo diferente entre estas dos? Pues en este caso es el voltaje. Entonces en este caso pues vamos a calcular entonces el voltaje de la resistencia 3, que va a ser igual a R por I. Entonces 10 ohms por 0.666 amperes. Entonces el voltaje de este va a ser igual a 6.6 volt y el voltaje de la equivalente 1 va a ser igual a multiplicar estas dos cantidades, 20 ohm multiplicado por 0.666, esto es igual a 13.33 volt. Entonces 13.33 volt. ¿Y qué sucede para comprobarlo? ¿Cómo lo comprobamos? Pues tenemos que sumarlo. ¿Cuánto es 13.33 más 6.66? Pues me tiene que dar el voltaje de la que está en paralelo con ellas. 13.33 más 6.6 es igual, bueno, en este caso aproximadamente a 20 volt. Entonces de esta manera sabemos que lo que estamos haciendo está siendo correcto. Si hacemos una recapitulación para acá, entonces miren, cuando pasamos de aquí para acá, pasamos de una serie, de una conexión en serie, ¿y qué fue lo que calculamos? Voltajes. Cuando pasamos de algo de aquí para acá, lo que pasamos es de un paralelo, ¿y qué fue lo que calculamos aquí? Corrientes. Y luego cuando pasamos de aquí para acá, ¿qué fue lo que hicimos? Pasar de una serie, ¿y qué fue lo que calculamos entonces? Voltajes. Y finalmente nos hace falta esta parte de que aquí de dónde proviene. Bueno, proviene de un paralelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Lo que voy a calcular son corrientes. Entonces, bueno, vamos a pasar los datos primero antes de calcular los voltajes. 10 volt, este tiene 20 volt. Este de 10 ohms se quedó con un voltaje de 6.6 volt. Y en este caso, esta tiene una de 13.33. Como están en paralelo, ambos tienen la de 13.33 volt. Y lo que voy a hacer ahí es calcular la corriente. Pero voy a escribir primero las otras corrientes. Aquí tengo 1 amper. Aquí tengo 0.33 amperes. Esta de aquí abajo de R3 es de 0.66 amper. Y sí, lo que me hace falta es calcular la corriente que circula de aquí y la que circula de acá. Vamos a llamarle I4 y a esta vamos a llamarle I5. Entonces I4, ¿a qué va a ser igual? Aquí están los valores, tengo el voltaje y tengo la resistencia, entonces a voltaje 13.33 volts entre resistencia 40 ohms. El resultado de esa operación es de 0.33 amperes. Entonces 0.33 amperes pasan por aquí y para la corriente 5 aquí están los valores. Entonces es voltaje 13.33 volts, en este caso es la misma resistencia, son iguales, por lo tanto me tiene que dar un valor de corriente igual, es
es decir, 0.33 amper. Y también puedo comprobar ¿cómo? Pues porque la corriente 4 al llegar a este punto se suma con la corriente 5 que pasa por este punto, y esa corriente ¿cuál tiene que ser igual? Pues a esta. Entonces, efectivamente, punto 33 más punto 33 me da punto 66. Entonces, al llegar a este punto ya está resuelto el circuito, ya tengo todos los voltajes y todas las corrientes de todas las resistencias. Ya lo fuimos comprobando parte por parte, haciendo las sumas, en este caso cuando corresponda, de voltajes, y las sumas en el caso que corresponda de corrientes. Pero existe una forma aparte de hacer la comprobación. En este caso, esto consiste en sacar las potencias de cada una de las resistencias. Entonces, para sacar la potencia, pues vamos a ver cada una de las resistencias. Por ejemplo, la potencia de la resistencia 1 es voltaje por corriente. Lo vamos a hacer abajo. La potencia de la resistencia 1 es igual a voltaje por corriente. ¿Cuál voltaje? El que obtuvimos, 10 volt por 1 amper. Este es igual a 10 watts. La potencia de la resistencia 2, bueno, multiplicamos su voltaje, que es 20 volt, por su corriente, que es 0.33 amper. Esto me da 6.66 watts. De la potencia 3, el voltaje es de 6.66 volts multiplicado por la corriente de 0.666 amperes. Esto me da 4.4 watts. De la potencia 4 es igual a el voltaje 13.33 volts multiplicado por 0.33 amperes. Este es igual a 4.43 watts también. Y de la potencia 5, que son los mismos datos de la resistencia 4, entonces esto nos va a dar también 4.43 watts. Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a comprobar? ¿Con respecto de quién? Bueno, lo vamos a comprobar aquí con este último circuito. ¿Con la potencia de quién? Con la potencia que está generando la fuente. Entonces, en este caso, la potencia de la fuente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a V por I. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de la fuente. ¿Cuál corriente? Pues el que terminó circulando por ella, de 1 amper. Por lo tanto, 30 volts por 1 amper es igual a 30 watts. Ese es el voltaje de la fuente. Entonces, en este caso, ¿cómo lo comparo con lo que acabo de hacer acá? Bueno, dice la teoría que la potencia que disipa cada una de las resistencias tiene que ser igual a la potencia que disipa la fuente. Entonces, en este caso, si yo sumo la potencia total de las resistencias, 10 más 6.66 más 4.43 más 4.43 más 4.43, en este caso me resultó en 29.98 watts, que bueno, por cuestión de decimales no obtengo lo mismo, pero pues se ve que básicamente es exactamente igual. Entonces, esta es otra forma de cómo comprobar que nuestro circuito esté bien hecho.